vamos a tener una mesa redonda moderada por Tatiana Alonso Camós de la FEDUA. Y la mesa redonda se llama Mitos y realidades sobre la cuestión de género en el deporte. Entonces ya quedamos en tus manos, Tatiana, la moderadora, y muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas noches o buenos días, depende de dónde nos estén mirando. Bueno, estamos llegando al último momento del día, esperamos que no estén cansados y cansados. Vamos a tocar una problemática que está en boca de todos y todas y da que hablar. No hay un único consenso sobre este tema, así que vamos a pasarle la palabra a las expertas y a ver qué tienen para decirnos. Pero primero voy a presentar a quienes nos acompañan. De forma presencial aquí en la mesa me acompaña Rosaura Méndez Gamboa. Ella es doctora en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. Actualmente es diputada de la República de Costa Rica. Es integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional del Deporte Universitario, que conocemos como FISU. Es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la FISU y se ha desempeñado como académica en universidades como la UNE, la Universidad de Costa Rica. A partir de 1990 se ha desarrollado profesionalmente como docente e investigadora en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Nos acompaña también por acá Laura Orozco, deportista de disco volador o Ultimate Frisbee. Es estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, de acá, de donde estamos. Es estudiante deportista, como decía, representativa del equipo de Frisbee. Desde los 12 años jugó al vóley hasta los 20 cuando conoció el Ultimate Frisbee. Está en el segundo semestre de la universidad, ¿está bien? En el último, perdón, de Ciencias Políticas. El trabajo formativo de la universidad le permitió conservar la disciplina necesaria para ir avanzando y fortalecer en el gimnasio, en la gimnasia, ¿está bien? Y bueno, nos acompaña también de manera virtual Joana Leal. Ella es de Argentina, es profesora superior de educación física. Hizo la orientación en musculación y estética, es miembro de la comunidad UNSAM, actualmente está cursando estudios de grado en la licenciatura de educación física con orientación en fisiología del entrenamiento. La UNSAM es la Universidad Nacional General San Martín. Es deportista universitaria en atletismo y deportista amateur en boxeo. Ha sido conferencista sobre personas transgénero en el deporte y mitos sobre ellos en instituciones como el ISEF número 1, que es un profesorado de educación física en Argentina, y el ISEF número 2, Federico Dickens, otro profesorado de Argentina, y también en la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, le vamos a dar paso a ellas y para arrancar, como decía, es un tema así que no hay consensos, así que vamos a arrancar. La mesa se llama Mitos y Realidades y la idea de la primera pregunta es ¿cuáles son los mitos que se han encontrado en relación al género del deporte? Y como para lanzar así, para romper el hielo, cuando yo era chica, yo también fui deportista, me decían que si entrenaba mucho iba a parecer un varón. Y entonces ahí aparecen los estereotipos y cómo tiene que ser una mujer y la feminidad y cuáles son los deportes que sí están avalados para una mujer, cuáles no. Así que, bueno, vamos a ver qué trae este disparador de pregunta y arrancamos por vos, Rosaura, ¿te parece? Muchísimas gracias, Tatiana. Hola, Laura, un gusto conocerte. Buenas tardes y buenas noches, buenos días a todos y todas. Es un honor encontrarme hoy acá con la familia del deporte universitario panamericano. Hemos construido esta organización a lo largo de 15 años. En el 2007 iniciamos en Blumenau, en Brasil, la construcción de lo que hoy día a día vamos consolidando. Y por eso quisiera darle las gracias a Fred que hoy y a la Universidad Javeriana que nos atiende hoy acá y a Fred de la ASCUN y especialmente a FISUamérica, a don Alín. Quiero saludar a amigas y amigos que hemos compartido durante estos 15 años en el transcurrir del deporte. Ya se me olvidó la pregunta, pero de todas formas tengo algo importante que decir.
es que cuando hablamos de mitos y realidades en el deporte o en la cuestión de género en el deporte, yo no hablaría únicamente en competencia. Es que tenemos que hablar del universo del deporte y hay una cantidad de mitos y realidades que ha venido afectando la participación de las mujeres a través de los años. Y tenemos que tener claro que el deporte ha sido siempre, pues, desde que se inician los primeros pasos del deporte, el deporte fue creado por y para los hombres. Y cuando se inicia todo esto, el deporte tiene una conceptualización de fuerza en donde los atletas, los hombres son los que tienen esa fuerza, el poder y la gloria. Y entonces se da una idea de inferioridad física de las mujeres, que esto ha sido construida en la sociedad a lo largo de la historia en el ámbito del deporte. Y impregnados a esa concepción de masculinidad que celebra la competitividad, la rudeza y la dominación física. Y encontramos también una serie de estereotipos sociales. Y entonces que se han dado, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, donde el hombre es atlético, resistente, fuerte, masculino, corpulento en el deporte, con un cuerpo funcional y productivo, y las mujeres en el deporte se visualizaban en ese mundo patriarcal del deporte, flexible, elegante, débil, redondeada, delgada y reproductiva sobre todo, con un cuerpo estético y reproductivo. Y desde inicios de la antigua Grecia, pues estuvo marcado con esos estereotipos de género donde hemos tenido a las mujeres que dar esas luchas en el deporte de los inicios. Y si vamos hacia delante, pues no hace 100 años, Pierre de Coubertin decía que nosotros estábamos hechas para poner las medallas y para premiar y para aplaudir a los hombres en las primeras competencias. Entonces, no siempre ha sido un escenario fácil para nosotras las mujeres, y lo menciono esto desde el inicio porque vamos poco a poco evolucionando. Encontramos grandes dificultades, y si nos basamos o pasamos a los otros escenarios, digo, de la dirigencia deportiva, de la academia, siempre ha habido dificultades para el trabajo. ¿Por qué dificultades? Porque las mujeres, además, en el campo profesional, de ser profesionales, tienen funciones propias de una sociedad patriarcal en donde las mujeres somos cuidadoras, somos las que atendemos la familia, etcétera, y siempre nos vamos a ver beneficiados. No hemos avanzado bastante. Y cuando me dicen los presidentes de los comités olímpicos y los presidentes de las federaciones, óigame, que todo está bien, que ya vamos 12 en voleibol masculino y 2 en voleibol femenino, y que ya los 22 hombres van y van 22 mujeres. No es cierto. Las condiciones para que esas 22 mujeres lleguen a formar esa selección son diferentes a las que tienen los varones, son diferentes en espacios de entrenamiento, son diferentes en equiparación de uniformes, y en la dirigencia deportiva ahorita lo conversamos. Muchas gracias, Rosaura. Bueno, nos acompaña, como decíamos, Joana, ella es de Argentina y ahora está allá, así que te damos la palabra. No sé si me escuchan bien en este momento. Sí. Perfecto. Bueno, en mi caso, con respecto a la pregunta de los mitos que se han encontrado en relación al género en el deporte, desde lo que yo me dedico a estudiar y por lo cual sigo estudiando sobre fisiología del entrenamiento, algo que por ahí me toca un poco de cerca es el tema de que en ámbitos no profesionales, no especializados en la materia, se cree continuamente que en el caso de las mujeres transgénero en el deporte tienen una ventaja deportiva. Y jamás se toma en cuenta que las mujeres transgénero están sometidas a tratamientos hormonales,
que esto modifica las secreciones hormonales al incluir antiandrógenos y estradiol de manera exógena. No se tienen en cuenta los cambios que esto produce en la fibra muscular, en la hemoglobina en sangre. Se suele hablar de manera muy liviana sobre nosotras, y me incluyo como mujer transgénero, sin tener demasiado acceso a la información, salvo cuando llegás y hablas con un endocrinólogo, con un profesional especialista en la materia. Muchas gracias. Y la idea también es poder escuchar la voz de por acá de Laura. Gracias. Bueno, pues hablando un poco sobre mi experiencia, creo que el deporte que practico, que es el Ultimate Frisbee, uno encuentra un escenario en donde los estereotipos se pueden deconstruir más, porque pues si bien los estereotipos en cuanto a la educación deportiva tradicional es los niños y las niñas se separan, mujeres y hombres, fútbol, y las mujeres pueden hacer voleibol. Esas son las opciones más comunes que uno encuentra en los colegios, en las escuelas, porque no hay una visión un poco más como completa de otros deportes para los estudiantes. Entonces, pues yo inicié con voleibol y pues siempre me sentí muy cómoda, la verdad, pero cuando entré, bueno, y de hecho pensaba que el fútbol sí era para los hombres, porque eso fue lo que en esta cultura, no sé, escuché en mi entorno, porque iba a caminar distinto si jugaba fútbol, porque era más brusco, era más pesado. Y cuando entré al Ultimate, pues se maneja 3 ramas: masculino, femenino y mixto. Y en el mixto uno pues tiene que enfrentarse también a hombres que son más rápidos, pero a mujeres que pueden saltar más alto. Entonces ahí uno protege la integridad del otro, no porque el hombre tenga miedo de chocar a una mujer en la carrera o porque es más sensible, sino porque uno tiene como ese respeto hacia el otro o hacia la otra persona, sin importar si es mujer o no. Entonces en ese espacio, yo hace un año hago parte de la Selección Valle y me di cuenta que uno tiene que dar el 100 sin importar si es mujer o hombre con la persona que se está enfrentando en ese momento. Y uno desarrolla, no sé, como otras cualidades y me parece que es un espacio en donde sí se puede como evolucionar y se pueden superar muchos estereotipos que se ha tenido y más que todo pues en nuestra cultura. Bueno, muchas gracias. Creo que tenemos representadas 3 voces distintas, por un lado desde la gestión y la historia también a través de los años que le ha dado a Rosaura, y por otro lado Joana desde la profesión y también como practicante deportista, pero de un deporte quizás más tradicional, como comentabas del boxeo, si estoy bien en lo que digo, y por acá Laura nos acompaña con un deporte relativamente nuevo. No en todos los deportes, en todos los países, digo, hay una selección de Ultimate Frisbee que ya desde sus inicios permitió que se entrene de forma mixta. Entonces, como desde concepción ya está abierta hacia otros quizás valores o permeabilidades que otros deportes no tienen aún y no sabemos si van a tener. La idea también ahora era que nos pueden contar como sus realidades que viven cada una, cómo encuentran estos, si los mitos son solamente mitos o se convierten en alguna dificultad y tienen algún como problemática a la hora de llevarlo a la práctica, si lo encuentran así o si simplemente son realidades construidas o se dice que y cuando lo van a ver no. Bueno, Joana nos decía que hay como esta creencia de que las mujeres transgéneros van a tener más fuerza, pero no se tiene en cuenta, o que van a tener ventaja deportiva, digo, no necesariamente más fuerza, y no se tiene en cuenta si están haciendo algún tratamiento hormonal, qué puede suceder con eso o no en cuanto al cuerpo, ¿no? Y a rendimientos, y no solamente es cuerpo, también sabemos que
que implica que somos un todo, no es solamente el cuerpo por un lado y mente por otro. Entonces, bueno, si nos pueden contar un poco cómo encuentran hoy el camino, la realidad. Empezamos por ti, Rosaura. Gracias. Bueno, yo fui atleta de rendimiento. En los años 80 fui ciclista de ruta, imagínense, hace muchos años que los chicos de aquí no habían nacido. Y probablemente no se imaginan la diferencia de ser ciclista en aquella época y ciclista en esta, aunque cuando escucho a las deportistas sigo encontrando las mismas realidades. Así que inequidades han existido y en el deporte se van competitivo. Poco a poco vamos alcanzando cierta paridad, no la total. Cuando vamos a la academia, que soy docente universitaria, soy educadora física de profesión, he sido entrenadora también. En todos los escenarios la inequidad y la dificultad diferente. Yo quisiera preguntarle más bien, porque esto es un conversatorio, que me levanten la mano las mujeres que no han sentido discriminación o no han sentido no tanto discriminación, alguna inequidad a la hora de participar en sus eventos deportivos. A ver, chicas, o todas han sentido que ha sido tan fácil. Yo quisiera saber más bien si todas han sentido paridad y condiciones similares para poder surgir en el mundo del deporte. Yo me imagino que muchas de las respuestas es que les ha sido muy complicado. En el campo de la dirigencia deportiva, pues sí, seguimos teniendo grandes dificultades, inclusive pospandemia. Ahora una de las recomendaciones que hace Naciones Unidas y la UNESCO es precisamente la incorporación de mujeres en la toma de decisiones, la toma de decisiones con perspectiva de género. Hemos tenido grandes dificultades durante estos 2 años de pandemia, en donde muchas niñas, muchas jóvenes atletas, por la situación de encierro, de tener que quedarnos en la casa, dejaron de hacer actividad física y dejaron de hacer el deporte. Entonces, ¿qué nos piden estas organizaciones? Bueno, además de lo que ya planteó hoy Francisco, es que en las organizaciones deportivas tengamos esa posibilidad de tener la toma de decisiones de género. Voy a pasar por aquí un momentito, a ver si puedo pasar. Bueno, vieron esto, ahora me devuelvo con ustedes. Quería pasar por aquí en cuanto a perdón, se me fue. En la última diapositiva, si me ayudan a ponerla. Cuando a mí me dicen y me hablan de igualdad de género y si ya estamos y se ha logrado la paridad en el tema de dirigencia deportiva, pues por ahí tenemos la última imagen que quería presentárselas. ¿Qué es esta? Ayer ustedes se inauguraron este foro. ¿De acuerdo? ¿Hay paridad o no hay paridad en la toma de decisión? Bueno, gracias, Rosaura. Me permito hacer un comentario de Argentina también. Creo que al hablar de géneros, cuando no hablamos solamente de mujer-varón, en un ámbito internacional es un poco más complejo porque no todos los países creo que tienen, como digo, hay un momento que se encasilla, por decirlo de alguna forma, y no todos estamos iguales en los países y también digo, no tenemos las mismas posibilidades según en dónde vivimos, lo que nos permite o no el suelo en donde nacimos. Pero teniendo en cuenta Argentina y la parte de gestión, quería decir que hicimos un relevamiento el año pasado, nacional de clubes, y podíamos ver las pocas mujeres presidentas de clubes y la conformación de estos espacios en donde se hizo una ley para que haya un cupo
de mujeres, digo, no de otros géneros, sino de mujeres, al menos hoy, en el 2000, en ese momento era 21, pero ahora es 2022, para poder dar participación. Y también las preguntas fue como, ¿por qué las mujeres no ocupan esos espacios? Y que es como, bueno, ¿en qué momento se hacen las reuniones de los clubes, no? Y cuándo a la noche, por lo general. Y culturalmente, la mujer, ¿qué está haciendo a la noche? Una respuesta. ¿Qué hace? La cena. Cuidan a sus hijos. Bueno, digo, claro, el marido podría ir a comprar la comida, bueno, pero hay algunas cuestiones que están un poco como enraizadas y es como, bueno, ¿cómo vamos cambiando y desarticulando estas cuestiones para que todos y todas podamos ocupar los espacios? Porque a veces, bueno, la imagen de Rosaura creo que lo muestra un poco, no partimos todos de las mismas posibilidades, porque querramos o no, la mujer es la que engendra al hijo o a la hija si decide tener hijos, y eso ya hace que en algún momento no puede hacer cosas que el varón sí puede seguir haciendo, ¿no? Entonces, como, bueno, ¿dónde están? ¿Cómo hacemos para tratar de... No es igualdad, porque no hay que tratar a todos iguales, sino la equidad, de tratar de darle a todos y todas las mismas posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Y es una pregunta que tenemos que hacernos, digo, no que tengamos la respuesta, y en cada espacio para que haya todos los géneros que quieran, digo, que tengan un espacio representado, si es mujer, mujer, digo, ¿y por qué valernos de, bueno, mujer por acá, varón por allá? Son unas preguntas que creo que el deporte se sigue haciendo. Bueno, pero sigo la palabra de las realidades con las que se encontraron. ¿Vamos, Joana? Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso particular, que bueno, un poco a lo que me dedico a investigar y a leer y a aprender más cada día, que son ese tema de las personas transgénero, yo tal vez tengo la suerte de ser argentina, de tener una ley muy particular en Argentina que nos permite tener un documento nacional de identidad, que nos permite tener acceso a tratamientos hormonales para poder tener vidas lo más dignas posibles. En relación al género y las problemáticas, lo que en mi caso particular, en las mujeres transgénero, lo que nos suele suceder en el deporte, es que ya vamos con un cliché, con un estilo de que siempre vamos a tener una ventaja deportiva. La gente incluso antes de practicar con nosotras, solemos encontrarnos muchas veces con personas que nos dicen no, porque ustedes tienen más fuerza, tienen más resistencia. Y después vemos casos concretos como una gran deportista argentina que tenemos, que es Mara Gómez, que fue la primera futbolista transgénero en la primera división argentina, que cuando vos hablás con el entrenador de esta persona, te dice, pero Mara ni siquiera es la más fuerte, tampoco es la más rápida, y es lo que a veces la gente no demasiado informada, y por eso me parece que es importante tocar esta cuestión, supone de nosotras. Hace un ratito vos comentabas que yo practico boxeo, y si bien sí, practico boxeo, eh, desde el primer día, ya sé, cuando yo comenté por primera vez que soy una mujer transgénero, ya mis compañeras te miraban con cierto recelo, como pensando de que vos ibas a tener una ventaja, que las podías lastimar, y cuando yo empecé con esto ya hace rato, ellas solas se iban dando cuenta de que no estaba la fuerza que ellas esperaban, no había la velocidad que ellas esperaban, y sin embargo cuando practicaban con un varón del mismo peso y la misma velocidad se daban cuenta de que había una diferencia notoria, y cuando yo practicaba con mis compañeras, con mujeres y género, estábamos iguales y nadie entendía por qué. Y ahí venía yo con, bueno, lo que me he formado en fisiología, en entrenamiento, les explicaba lo que pasa que la fibra va cambiando, la hemoglobina se reduce. Por eso, en el Comité Olímpico Internacional, hasta hace unos meses te pedían estos límites de 5 nanomoles, 10 nanomoles, que hay que ver en qué nos definimos las personas, si solamente somos una hormona o no, pero ese es otro tema. Pero me parece fundamental este acceso a este tipo de información, porque después nos pasa que llegamos a instituciones y recibimos mucho prejuicio, recibimos mucho maltrato, mucho aislamiento, por miedo a lo que no se conoce, porque es difícil llegar a esta información. A veces ni los mismos médicos tienen acceso a esto, porque nadie se especializa específicamente a esto. Es algo un poco específico, donde no somos millones de personas las que
tenemos esta realidad. Entonces, nada, para mí es fundamental el acceso a la información en este tipo de cuestiones para que el día que haya una persona transgénero en un club que se dedique a algo, pueda hacer lo único que le gusta hacer, que es su deporte, y van a notar solos a simple vista que no tenemos una ventaja deportiva, que es más estereotipo y lo que se dice de nosotras, porque es lo que vende y a lo que la sociedad le gusta consumir, le gusta creer que tenemos una super fuerza, una super resistencia, y nadie se pone en el trabajo de leer papers, de informarse, de saber sobre estas temáticas. Gracias, y comparto plenamente lo que decís. Creo que por sobre todo falta de información, y que los prejuicios por lo general nos ganan en todos los ámbitos y en todos los temas. Primero vamos con nuestro prejuicio y después cuando nos encontramos con alguien y estamos dispuestos y dispuestas a escuchar, podemos hacer una apertura de mente, pero bueno, lleva un tiempo y sí creo, como decís, que es muy necesario el acceso a la información. Te paso la palabra. Perdón. Sí, perdón. No, un pequeño detalle que me gustaría que es importante aclarar, que nunca se tiene en cuenta que se dice muchas veces que las personas, tanto varones como mujeres transgénero, cuando aparece una en el deporte, lo hace por esto de que se supone que puede tener una ventaja, pero nadie habla de los riesgos que implican estas terapias. Si alguien no tiene la convicción de afrontar todo esto por vivir la vida que tiene, que merece, por vivir la vida de lo que es, nadie habla de los riesgos. Y cuando hablamos de riesgos a afrontar y a enfrentar estos tratamientos, hablamos de enfermedades tromboembólicas venosas, de cálculos biliares, de enzimas hepáticas elevadas, de hipertensión, todo esto solo para mujeres trans, de hiperprolactemia. Cuando hablamos de varones transgénero, hablamos también de enzimas hepáticas elevadas, hablamos de desestabilización de ciertos trastornos psiquiátricos, hablamos de diabetes de tipo 2, hablamos de aumentos de cáncer cervical, en el caso de los varones transgénero, de cáncer de ovario, cáncer uterino, cáncer de mama. Estoy segura de que nadie va a querer pasar por todo esto por una medalla. Cuando vean a una persona transgénero compitiendo en algo, haciendo lo que le gusta, sepan que además de estar ahí y estar medicándose para poder tener una apariencia más acorde a lo que la sociedad espera con un hombre o con una mujer, sepan que tienen todos estos riesgos aumentados por estas terapias, que nadie hace esto por una medalla. Gracias. Ahora sí, Laura, te paso la palabra. Gracias. Bueno, pues yo creo que el miedo a lo desconocido es algo que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Precisamente de lo que hablaba Joana, hay muchas cosas que yo desconozco. O sea, por falta de buscar, porque nunca se había generado como un espacio para discutir, hablar o hacer preguntas sobre estos temas. Creo que se podría combatir este desconocimiento con una cátedra deportiva desde las escuelas, colegios, desde las universidades, y siempre tener más opciones de deporte, no solamente la opción binaria de mujeres hacen un deporte o corren y los hombres juegan fútbol y ya, sino tener otro tipo de opciones, discutir sobre esos mitos que siempre nos han acompañado en nuestra sociedad. Y respecto a que si nosotras las personas que están acá, las mujeres, habían sentido algún tipo de inferioridad o como retos en el deporte, personalmente yo no los he sentido, pero sí he podido ver cómo otras compañeras pues los han tenido. O no era igual ser una docente deportiva en la primera mitad del siglo XX como en la segunda mitad, en los 70, en los 80 o en la actualidad. Entonces yo creo que sí ha habido una evolución, cada vez vamos como derribando esos límites de los estereotipos que nos han puesto desde pequeños, porque pues uno reproduce todo lo que aprende cuando es pequeño y todo lo que los papás le dicen que
o la familia, que si uno sigue siendo deportista, entonces ¿dónde va a terminar? O que si juego fútbol, ¿qué va a pasar? Hasta que uno mismo lo vive y logra como superar todos esos miedos que le han infundido desde siempre. Gracias. Tomando un poco lo de miedos, que creo que es importante y necesario tener en cuenta, ¿qué creen ustedes que deberíamos modificar? O sea, es una pregunta difícil, pero ¿cómo el deporte salda estas deudas que tenemos, ¿no? Creo que algunas preguntas son desde la competencia, si se quiere, no sé si profesional, pero de elite, donde es muy difícil porque creo que no podemos ni siquiera dar algunas discusiones, aunque creo que ya están llegando. Pero bueno, pero también estas problemáticas las vemos en el desarrollo deportivo cuando inicia. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos empezar a saldar estas deudas que tenemos con el deporte, con los géneros y qué hacemos? Bueno, bien. Tal vez es importante, y aquí quizás voy a tener diferentes criterios con Tatiana y con Joana. Miren, desde hace más de un siglo, todas las mujeres, cuando yo hablo de igualdad de género, hablo de hombre y mujer, porque es el espacio donde he trabajado generalmente, y no significa que no tenga un respeto hacia todas las LGTBI+. O sea, realmente no tengo ninguna… Cuando yo hablo en el deporte, los que hemos estado en el deporte y que hemos competido, lo voy a hablar diferente. O sea, tenemos… Y los que hemos estado en el deporte, o sea, tenemos años de estar tratando de encontrar esa paridad, de buscar esa igualdad de condiciones para poder exigir y poder avanzar, porque siempre nos han dado un poquito menos y siempre nos ha costado más, en donde las mujeres hemos estado en posiciones inferiores. Hemos tenido bajos sueldos, una inversión inferior, intereses mediáticos diferentes. La ventaja física evidente de los contrincantes contra lo que muchos que entrenen y se esfuercen, las mujeres evidentemente no pueden competir. O sea, aquí hay un tema importante que yo quisiera dejar claro desde mi experiencia. O sea, yo sé que tenemos que buscar igualdad de oportunidades, pero si no hemos encontrado la igualdad de oportunidades, la posibilidad de que mujeres y hombres tengamos los mismos espacios, qué difícil. Y no digo que no hay que hacerlo, es tener que buscar para esa paridad para Joana. Pero yo no creo, porque sí sé y lo he competido, porque cuando yo corría con chicos similares que salían en el mismo espacio, en competencia, cuando yo salía, que competir con una persona masculina con genéticamente masculina va a ser una diferencia para conmigo como mujer. Eso en un deporte como el ciclismo, un deporte como el atletismo y la natación. Tal vez en el frisbee no, podemos, porque es diferente, o sea, en un corfball, en un netball. Pero definitivamente también hay estudios claros en que biológicamente somos diferentes en fuerza, las extremidades son diferentes, hay mayor altura, etc. No significa que no hay que buscar los espacios, pero yo realmente tendría vamos a ver, sin que suene que sea retrógrada o que no, porque toda mi vida he defendido y he luchado por igualdad de oportunidades, pero creo que darle la oportunidad a Joana, hay que seguir analizando cómo darle, dar las posibilidades a los géneros sin que las mujeres perdamos lo que hemos construido hasta ahora, sin que nos quiten los podios, porque ha costado mucho que tengamos nosotros los podios. Y entonces, si vamos a competir con
fisiológicamente más fuerte, más alto, etcétera, porque al final y al cabo logramos tener un 10% de testosterona, pero nosotros como mujeres no logramos ni el 2%. Entonces yo todavía no logro entender y dar una propuesta para darle a Joana una posibilidad de competencia en unas competencias como las que nosotros estamos desarrollando. Digo, en orientación no hay problema que compitan, digo yo, no sé, porque son deportes individuales, pero en una competencia cuerpo a cuerpo como atletismo, un chico de 20 años le va a ganar a una mujer de 20 años, siempre. Y eso lo viví yo en competencia, aunque tenga todos estos controles. Tatiana, eso lo sé porque yo fui deportista. Muchas gracias. No se trata igual de coincidir en todo, sino también la idea es de esta mesa redonda de poder escuchar y seguramente no lleguemos a una única conclusión, pero aquí estamos. Enseguida vamos a responder las preguntas y los comentarios que están en el chat los vamos a leer. Por mi parte, estoy preguntaba de cómo hacemos para saldar algunas deudas. Soy profe de educación física y creo que acá también hay estudiantes. Enseguida vamos a dar la palabra. Los espacios de formación son claves también son la base de la pirámide y es a donde llegará después también la élite. Y quizás si empezamos a romper algunas cuestiones que pasan ahí en la base, puede ser una solución, no sé, lo tiro por ahí. Como profesora de educación física doy clases y en el secundario en Argentina, en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2022, separamos las clases en varones y en mujeres. Entonces ya ahí hay que separarnos y hay que elegir. Yo estudié para profe de educación física y handball iba solo con mujeres y los varones iban aparte. Entonces, y desde la formación. Entonces quizás no hay que ya, el Comité Olímpico Internacional no nos está escuchando, pero sí digo, no para la competencia elite, pero empezar quizás por un poco más abajo para el desarrollo. Pero bueno, es una idea. Paso la palabra por acá. ¿No? No. Bueno. Tatiana, pero es que en Costa Rica y en la mayoría de los países, la educación física se da mixta. Y mis chicos, que yo he sido profesora, juegan, yo los pongo a jugar básquet, los pongo a jugar, trabajo mucho el corfball, se los recomiendo para que trabajen equidad e igualdad de género y juego en equipo, es muy importante, pero desde el colegio nosotros empezamos y la escuela a trabajar y damos esa inducción. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, formación, que los medios de comunicación entiendan que la participación de la mujer es importante, que la participación de los otros géneros también es importante. Yo me baso en la competencia, en el sitio de la competencia, que es que todavía yo, como exdeportista, creo que me estarían quitando del podio y no se vale. Le paso la palabra a Joana. Sí, bueno, un poco ahí como estaba leyendo en los comentarios, yo no me quiero poner un poco técnica porque a veces esto es un poco complejo de entender, pero algo que generalmente nos pasa a las mujeres específicamente transgénero en el deporte es que al nosotros estar medicadas, estar tomando antiandrógenos, la función de esto es eliminar la testosterona directamente. Es un poco hasta simbólico ese límite de 5, de 10, porque es muy complejo llegar a un límite así tan exacto. Entonces, generalmente, las mujeres transgénero solemos tener menos testosterona inclusive que mujeres cisgénero, porque prácticamente la droga lo que hace es eliminarla, suprimirla. Y esto tiene un montón de consecuencias, como ser que esta misma testosterona deja de estimular a otra hormona, que no me quiero poner técnica, pero que es la que fabrica específicamente glóbulos rojos, que son los que transportan por nuestro organismo la hemoglobina, que es lo que nos da oxígeno, que es lo que transporta el oxígeno por todos nuestros tejidos. De hecho, con un simple análisis de sangre, que es algo que ocurre de hecho en nuestras federaciones en Argentina de máximo rendimiento, vos podés comparar ese nivel de hemoglobina con cualquier mujer cisgénero y vos te das cuenta que hay una paridad y decís, pero ¿cómo puede haber una paridad si vos naciste con un
sexo biológico masculino, ¿cómo puede ser que haya una paridad? Y bueno, por esto, al reducirlo, se producen estos cambios, la hemoglobina se reduce. Lo que no se reduce es el tamaño del esqueleto, pero ese tamaño del esqueleto solamente funciona de sostén, ya que lo que nos mueve, lo que nos impulsa, es la musculatura, la que tracciona de nuestros músculos para que podamos correr. Entonces, muchas veces estamos cargando más estructura ósea con menor esqueleto, y de hecho algo que se investiga en algunas universidades de mi país, de Argentina, y que he tenido el gusto de conocer a algunas personas que están en estos proyectos, es el hecho de que inclusive las mujeres transgénero no estamos en desventaja deportiva, cargando unas estructuras más grandes con menor musculatura. Y algo que una colega de nombre Joanna Harper, que es estadounidense, si mal no recuerdo, ella tiene una manera muy ingeniosa de verlo, que es el esquema del auto grande con el motor pequeño. No sé si se entiende la comparación. Muchas veces se ven grandes estructuras corriendo con una musculatura mucho menor a la que debieron tener si hubieran seguido en el género en el que nacieron. Entonces, estas cuestiones, estos readaptamientos físicos a los cambios de grasa corporal, a los cambios en el cuerpo, tampoco son tenidos en cuenta, y a veces se habla de estas cuestiones, ¿no? De que comparto al 100% esto de que un varón de 20 años con una mujer de 20 años no va a ser el mismo rendimiento. Pero estamos hablando de varones cisgénero y de mujeres cisgénero, no estamos hablando de personas que están sometidas a estos tratamientos, que tienen un nivel de estradiol similar a cualquier mujer cisgénero, que tienen, y esto se puede chequear con un simple análisis de sangre, un nivel de hemoglobina igual al de sus compañeras. Entonces podemos determinar que no tenemos una ventaja aeróbica. Hay muchos estudios sobre esto, hay instituciones que estudian estas temáticas específicamente, como la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, que sus siglas son WPAT, las cuales viven informando, haciendo papers, informando sobre esta situación, estudiándola a detalle. Por eso para mí es importante nunca hablar de lo que creemos, de lo que pensamos, sino de lo que vemos en la realidad. Yo he competido muchísimas veces en atletismo, sobre todo, en 1000 metros, 800 metros con compañeras cisgénero, y es un poco vergonzoso, pero hasta ahora no pude hacer un solo podio, y creo que la mejor situación que tuve fue un 4º puesto, pero el día que alguna vez quizás logre ganar alguna competencia, yo o alguna otra compañera transgénero, lo primero que se va a decir es, ganó por su condición de género, no ganó por su entrenamiento, ni por su dieta, ni por su sacrificio. Y es algo que vemos muy, muy en cotidiano. Tenemos atletas transgénero que tienen miedo de ganar, porque saben que se ponen en el ojo de la tormenta, y están más condicionadas en qué va a pasar después si gano, que en el ganar. Y cualquier mujer o varón, lo primero que quiere cuando hace un deporte es ganar. Nosotras siempre tenemos el mote de que tenemos que pensar qué puede llegar a pasar si gano. Nada, simplemente eso, y no, perdón si me puse demasiado técnica, es un poco mi especialidad, o sea, soy especialista en fisiología y no me quiero poner demasiado técnica en cuestiones musculares y cuestiones endocrinológicas porque sé que son complejas. Muchas gracias. Y ahora sí creo que había algunas preguntas en la sala. Hay virtuales y hay presenciales, así que vamos haciendo ping-pong. Una por acá y después leemos algunas que tenemos en el chat. Ustedes hablan de deuda. Ustedes hablan de deuda, o sea, como que se le debe algo a las mujeres. Yo creo que no, porque desde que se planteó, mucho antes de plantearse la liberación femenina, ya las mujeres tenían participación en el deporte. Y hay una igualdad de género porque se tienen las mismas oportunidades. Lo único que tienen es que pelear por el puesto, no que se lo regalen. Que es lo que se ha hablado en muchos casos. Hay igualdad de género, pero por ejemplo en mi país hay una ley que dice que el 30% de los puestos públicos tienen que ir a las mujeres. No hay igualdad, eso no es igualdad. Eso es regalarle algo, porque yo entiendo que igualdad es cuando los dos luchamos bajo las mismas condiciones por un puesto. Claro, entonces lo hay. En mi país tenemos 2 selecciones de voleibol. Voleibol masculino y voleibol femenino. Sin embargo, la Reina del Caribe, que son el equipo femenino, ha logrado más logros que el masculino por el esfuerzo
que han hecho ellas, no que se lo han regalado, sino han demostrado a nivel del mundo que tienen la calidad para ganar los torneos. O sea, yo creo que las mujeres tienen su puesto y van al deporte en las mismas condiciones que van el hombre. Que trabajan un poquito más, pueden superar en su selección las actividades o los logros que tienen en la parte masculina. O sea, no hay deuda. Efectivamente. Mire, de que ha habido una diferencia en participación y posibilidad de participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales y no lo voy a discutir. O sea, eso todos y todas los que aquí estamos lo sabemos. Tanto es así, bueno, vamos a ver, ¿cuántos dominicanas vinieron al foro? Bueno, ajá, bueno, no. Quizás cuando hablamos de un 30%, no es que se lo estamos regalando tampoco. Yo me preguntaría si vamos a poner a una mujer en la federación que usted está, ¿usted creería que a usted se lo están regalando? Porque a una mujer usted considera que se lo va a estar regalando porque es un 30%. Si históricamente los hombres siempre han tenido la posibilidad y han estado con mayor presencia en los espacios. No se trata de que se lo están regalando, es que a los hombres que están en las federaciones nadie les exige ni títulos, ni capacitaciones, ni resultados en sus federaciones. Pero cuando ponemos a una mujer, ustedes probablemente preguntan, ¿y por qué una mujer está capacitada? Yo me preguntaría, si todos esos hombres están capacitados para estar ahí. Entonces, aquí no se trata de hablar, de construir una sociedad más justa únicamente desde los espacios de las mujeres. Nosotros queremos construir oportunidades para todas y no para las mujeres que ya estamos en ciertos espacios. Digo, yo he tenido la oportunidad, en este momento puedo decir que soy la única costarricense que está, educadora física y exatleta, que está en un parlamento en mi país. Pero no todas las mujeres que cursaron conmigo y vinieron conmigo tuvieron las mismas oportunidades, tuvieron las mismas posibilidades. Sí, 2. Pero ¿cuántos? Imagínense que actualmente en las federaciones únicamente el 25% de las mujeres de mi país, y un país en donde las mujeres tenemos espacios, somos mujeres en las federaciones deportivas. A mí me gustaría saber cuántas mujeres hay en las federaciones deportivas de los países de ustedes, de República Dominicana, por ejemplo. O sea, ¿cuántas mujeres hay? Y deben haber, pero ¿cuántas tienen las condiciones, las mismas condiciones para desarrollar su trabajo ahí mismo? O sea, porque el tema social no nos permite a nosotros estar en las mismas condiciones que ustedes y máximo en espacios y en países como los nuestros. Gracias. Leo una pregunta de chat y enseguida voy con ustedes. Por acá preguntan, ¿en verdad creen que es necesario inventar un deporte que reproduce lo binario desde lo mixto? ¿Dónde quedan las identidades trans, intersex o no binarias si el reglamento propone que las mujeres marcan a las mujeres y los varones a los varones? Entiendo que es el Ultimate Frisbee. ¿Está bien? Ok. El Corbal. Ah, ok. No sé quién lo quiere. Pero lo puedes volver a… Sí. ¿La pregunta? Sí, la pregunta. Si es verdad que creen necesario inventar un deporte que reproduce lo binario desde lo mixto, ¿dónde quedan las identidades trans, intersexo o no binarias si el reglamento propone que las mujeres marcan a mujeres y los varones a los varones? Pues respecto al Ultimate, aunque sea mixto, siempre hay igual número de mujeres en el equipo pues, opuesto. No
no, pese a eso, no significa que yo no pueda marcar a un hombre. O sea, lo importante es que hayan 7 personas. Pero si yo quiero marcar a un hombre, yo lo puedo hacer. Este es el más alto y yo soy la más alta de mi equipo y yo lo quiero marcar porque yo le voy a ganar arriba, pues porque uno supuestamente tiene las marcas que uno sabe que va a poder ganarle y ser superior en algún aspecto. Entonces, pues yo creo que por razones sí físicas, las mujeres se marcan pues con las mujeres, pero no por eso en algún momento del partido, si mi marca sale para otro lado y yo estoy más cerca en la zona de gol, por ejemplo, a un chico, pues yo lo puedo marcar. Y muchas veces uno gana porque saltó más alto, otras veces el hombre voló y yo no lo pude alcanzar. Pero pues a mí me parece que si uno se siente en la capacidad para ganarle a un hombre y uno sabe que es superior físicamente, pues lo puede hacer. Y no me parece que esté mal pues yo querer marcar a otra chica. Vale. Javier. Vale. Creo que culturalmente hace falta muchísimo por hacer, ¿no? Eso está más que claro y es una cuestión también que lleva tiempo, ¿no? Creo que es importante también conocer las experiencias que han tenido. Por ejemplo, voy a hablar de México. La estructura de México, ayer lo estábamos comentando, ¿no? Y no con esto quiero decir que hay paridad, pero en la estructura de México pues hay un secretario que es hombre, la secretaria técnica es mujer y hay 8 personas que toman decisiones. Son 4 hombres y 4 mujeres en la cuestión de México. Tenemos una experiencia clara donde en números hay paridad. A lo mejor, posiblemente por el tema cultural, a lo mejor en la toma de decisiones, que no creo que sea de esa manera, a lo mejor se le dé más importancia a un hombre que a una mujer. No lo creo, pero puede ser. Pero en cuanto a números estamos iguales, ¿no? Eso es en cuanto a la federación. En cuanto a mi universidad, yo soy el director de deportes y mi experiencia con mujeres es maravillosa. O sea, la forma en la que ellas trabajan, pues es un privilegio estar con ellas en la toma de decisiones. Entonces, creo que hace falta que los hombres también marquen sus experiencias, digan cómo ha sido el tránsito de estar con mujeres en la toma de decisiones y que a veces no solamente una mesa, cuando hablamos de género, pues sean puras mujeres. El hombre quiere que las mujeres sean parte de esos cambios, ¿no? Entonces, es una sugerencia de lo que deberíamos de hacer, ¿no? Y bueno, en el tema de deportes, bueno, yo soy ajedrecista. Las mujeres van muy bien con el ajedrez. El ajedrez mixto es una maravilla. Entonces, creo que también hay deportes donde pudiéramos combinar, donde pudieran participar prácticamente cualquier género, ¿no? No solamente hombres y mujeres. Sería nada más un comentario. Javier, perfecto. Las mismas organizaciones nacionales, la recomendación que nos dicen es que no vamos a lograr la paridad si no trabajamos y no sensibilizamos a los hombres de la necesidad de construir un deporte inclusivo de participación con igualdad de oportunidades. Hola. Bueno, yo creo que el deporte es para todos, como lo hemos venido hablando. Todos y todas, para hablar del lenguaje inclusive, pero para mí todos incluye a todos, porque para mí no debe haber diferencia, todos somos uno en sí, y de hecho el deporte somos uno. Entonces, más allá de lograr que en la dirección, perfecto, estamos alcanzando, estamos ahí. De hecho, yo fui la primera coordinadora de deportes mujer, después de no sé cuántos hombres que estaban en este cargo. Ya llevo, no sé, casi cerca de 12, 13 años en este cargo. Y mi equipo son la mayoría hombres. Entonces, yo entrar y dirigir y apoyarme en hombres, o sea, yo la verdad no siento esa diferencia. Yo creo que en parte, creo que debe venir desde la misma mujer no sentirse excluida. Inclusive, también, ¿cómo cambiamos esa cultura en la mujer? Porque nosotros hacemos actividades para todos. No decimos, no, es que esto es para hombres y mujeres. ¿Y quiénes más participan? Los hombres. Y yo digo, pero ¿y dónde están las chicas?
Inclusive abrimos grupos de selección femenina y selección masculina. Y tú ves a veces la adherencia y la cohesión, bueno, también hace parte del entrenador, pero problemas, y discúlpeme por el género, pero las mujeres a veces complicábamos las cosas o complicaban las cosas, ¿sí? Y se les daban las mismas oportunidades, los mismos implementos y las mismas cosas. Y entiendo de pronto también hay una cosa de emoción, ¿sí? No lo sé, la emotividad. Inclusive el hecho también de tener familias, eso nos lleva también, a veces uno se siente como la mamá de los deportistas y no sé, se siente también como quizás esos roles o estereotipos o prejuicios que nos dicen como mujer, yo creo que también quitarnos, no sé, simplemente vernos como uno solo, ¿sí? Y trabajar por el beneficio de todos, incluyendo hombres, mujeres, transgénero, de todos, porque el deporte es para todos. Una pregunta, cuando vos decís que esas mujeres, esas niñas no vinieron a hacer actividad física, quizás preguntaste, hiciste algún diagnóstico, ¿por qué no venían a hacer actividad física? ¿Te creaste un programa exclusivo para ver si podíamos captar a esas niñas para que vinieran a hacer actividad física y no simplemente las dejamos a que no vinieran? Digo, porque cuando revisamos todo el constructo social, nos damos cuenta que las mujeres realmente, probablemente esa niña tuvo que cuidar a su hermanito, probablemente esa niña no pudo venir por la inseguridad de la calle, probablemente en la edad en que estaba el grupo social no le provocaba o más bien no le impulsaba a hacer. Entonces, vamos a ver, si bien es cierto, estamos para que sea un deporte para todos, inclusivo, que tengamos una sociedad más justa y más inclusiva, donde todos tengamos la igualdad de oportunidades, no pensar en lo que le pasaba a esas niñas, a mí realmente creo que es lo más preocupante. Y te lo digo ¿por qué? Porque yo he tenido y he escuchado en grupos en donde me dicen los profesores, es que a las mujeres no les gusta jugar. No les gusta. Y eso te iba Pero a decir. si, No o sea, les gusta, has creado, tienen otros intereses. has creado un programa para que esas niñas de tu colegio amen el deporte, para quitarles eso de su cabecita, de que sí pueden hacer un deporte, o no solamente decir, es que no les gusta el deporte, es que no quieren jugar. Eso es lo que necesitamos para hacer la diferencia. Sí. Hay muchas preguntas. Denme un ratito, también tengo una en el chat, así que hacemos una acá, una en el chat y no sé cuántas preguntas más quedan, por allá, por acá, ¿y alguna más? ¿Dónde? Ah, bueno. Ok, vamos. Gracias. Ayer reportaba aquí a este foro que la participación en el deporte universitario de Costa Rica en las estudiantes y en las personas estudiantes deportistas representa un 48% de mujeres y un 48% de mujeres y un 52% de hombres. Donde tenemos un desequilibrio y lo estamos tratando de trabajar es en los cuerpos técnicos. Pero en los cuerpos médicos tenemos un desequilibrio, tenemos un 70% de personas mujeres y tenemos un 30% de personas hombres. Entonces estamos trabajando con el tema de los cuerpos técnicos, pero les quería hacer una reflexión en el sentido de que ya voy a hablar ahora de mi universidad, la Universidad de Costa Rica. Estamos viviendo un matriarcado, voy a decirlo, si las mujeres dicen que estamos en un patriarcado, en la Universidad de Costa Rica estamos viendo un matriarcado. El 65% de las funcionarias, docentes, catedráticas, administrativas, investigadoras, es un 65% de personas mujeres. En la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que es la que yo trabajo, hay un 95% de personas mujeres que trabajan conmigo, o sea que yo trabajo con ellas más bien. En mi unidad de deporte, arte y recreación, hoy día
Mis coordinadoras de área de deporte, recreación y de arte son mujeres. Y dentro de los procesos se habla muchas veces del tema de que hay que darles oportunidad, ¿no? O sea, la oportunidad nos la ganamos todas las personas que desarrollamos un trabajo honrado, honesto y que demostramos capacidad y calidad. Entonces, hay un tema de cuotas que también en Costa Rica se maneja, pero ya esas cuotas incluso se han venido superando. En la Asamblea Legislativa en este momento, la elección, que nuestra compañera Rosaura Méndez, que está en la mesa principal, se estableció una paridad de género en algunos partidos políticos. El primer lugar de la elección era un hombre, y el segundo lugar una mujer, el tercer lugar un hombre, y en otros partidos políticos fue diferente, primero una mujer, después un hombre, etc. Es decir, ahí se trabaja la paridad, que yo creo que ese es el concepto que debemos de ir manejando. Y el concepto que debemos de ir manejando es que debe darse no oportunidades, sino igualdad de derechos a todas las personas, hombres y mujeres que desarrollamos nuestras actividades. Y en el deporte, ténganlo por seguro que se ha venido avanzando bastante, a pesar de que culturalmente algunos de los que ya tenemos más de 50 años tenemos situaciones que debemos de ir superando poco a poco, y poco a poco hemos ido aprendiendo de estos temas que nos han venido ayudando a hacer cambios de paradigmas que hemos tenido en el pasado. Y por dicha creo que hemos avanzado en Costa Rica, y yo por eso estoy hablando por Costa Rica, hemos avanzado bastante, pero todavía falta mucho. Cuando vemos las páginas de los periódicos de una atleta, y eso en el periodismo deportivo, cuando vemos en el periódico, la selección de Costa Rica va para Qatar, 7, 8 páginas, a hacerle su proceso eliminatorio final, 7, 8 páginas, y tenemos un campeonato mundial U20 en los próximos días, en julio, y solo una página, por ejemplo. U20 femenino, me refiero. No sé si ustedes sabían que en Costa Rica tenemos ese mundial ahorita, en el mes de julio. 6 páginas para la selección que va a ir a optar por una posibilidad de clasificar al mundial. Y tenemos un mundial femenino, U20. Es decir, hay un trabajo muy, muy grande todavía que hacer, principalmente en medios de comunicación que ven nada más el signo de dólares o colones en sus procesos, y no ven de verdad que hay que hacer un trabajo importante en el tema de paridad. Gracias, era básicamente un comentario en esa línea. Gracias, Tati, yo acá tengo el micrófono. Bueno, esta es primero un agradecimiento, porque nosotros en Colombia realmente no hemos hablado de género en el deporte, y es hora de empezar a trabajar ese tema. Yo tendría una pregunta hacia Joana, que nos contaras un poquito o que nos aconsejaras. Vamos a empezar a tener deportistas transgénero en nuestras competencias, y va a ser una complicación. Lo vemos como complicación, pero tú nos acabas de abrir el camino. Estuvimos leyendo algo, porque la ciencia debe hablar más que la subjetividad. Entonces, ¿qué nos aconsejas cuando nos empecemos a recibir solicitudes de deportistas que han hecho el tránsito para poderlos aceptar en nuestras competencias deportivas? Bueno, principalmente lo principal que yo te podría decir es que las y los apoyen, porque yo en este momento no tengo la oportunidad de ver el auditorio, no sé cuántas personas hay presentes, pero me gustó mucho el ejercicio que hizo la compañera de Costa Rica hace un ratito con la foto de las personas presentes, y yo los invito a preguntarles cuántas personas transgénero están viendo a su alrededor, cuántas tienen en sus instituciones, en sus clubes o en sus federaciones. No es que no nos guste el deporte, tal vez nos encanta el deporte, pero las mujeres transgénero generalmente estamos en la calle, ni siquiera se nos ocurre pensar en deporte. Así que el día que tengan una persona, sepan que debe tener una tremenda historia de abandono por parte de su familia, debe tener un problema gigante con su entorno, y tal vez lo único que quiere hacer es disfrutar de un deporte. No sé si va a llegar algún día a ser la mejor del mundo o no, o tal vez no lo sea, pero en principio es eso. La verdad que yo tengo contacto con muchos varones y mujeres, y hay muchos mitos que circulan en torno a las personas transgénero, que son a qué baño van a ir, que si me miran en el vestuario, que si no me mira, que
Y la verdad es que cuando vas a hacer deporte, lo único que te importa es hacer deporte. Ese es el foco. Se dice mucho de nosotras, como dije hace un rato, que te van a lesionar, que tienen ventaja deportiva, que tienen más capacidad aeróbica. Lo que yo te recomiendo puntualmente, más que nada para entrenadores, es poder acercarse más a profesionales que estén al tanto de la materia, que sepan de la temática, porque a veces me ha pasado con médicos que no estaban al tanto, pero porque somos una población muy pequeña, entonces no todo el mundo está capacitado en esto. Y es fundamental, si querés yo tengo varios papers, documentos e imágenes donde vos podés ver incluso test que se han hecho midiendo fuerza, midiendo capacidad aeróbica, y se ve realmente una paridad muy, muy grande. Así que lo mejor que te podría decir es eso, que traten de apoyarla e incluirla, porque si hay una persona, es un montón, es demasiado. Nada, eso. No sé si te fui clara del todo. Dice que sí, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más en la sala y cerramos las preguntas de la sala y una pregunta del chat y así no nos extendemos en tiempo. Estaba el compañero, sí. ¿Se la cedes a ella la pregunta? Están sus 2 preguntas, puede ir primero uno, después el otro. Bueno, mi nombre es Sebastián Giraldo, soy estudiante de la Universidad San Buenaventura. Más que una pregunta, iba a ser como un añadido frente al comentario que hiciste ahorita de la predisposición de las mujeres frente al deporte, ¿no? Con la poca experiencia que he tenido tratando estudiantes, un tiempo que me tocó hacer un proyecto social con los niños de tercero y cuarto de primaria entre 9 a 12 años. Y hubo una ocasión en la que pues llegué con balones, ¿no? De fútbol, de voleibol, de baloncesto, y los niños pues emocionados, ¿no? En especial los niños. Las niñas, aunque algunas sí se fueron de una también con balones, hubo unas que estaban en la esquina y se sentaban como a esperar qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, pues, mientras se organizaban los chicos, yo fui donde ellas y les dije como que vamos a hacer deporte o no sé qué. Quisiera saber qué les gusta a ustedes hacer en cuanto a educación física, quizá si hay otro deporte que les guste me lo hacen saber, lo vamos organizando, pues porque era un proyecto de 4 meses, vamos modificándolo. Es que no soy, me decía, no soy buena para ningún deporte, o hubo una que me llamó más la atención porque dijo, mi papá dice que no soy buena para ningún deporte. Y era como que, pucha. Entonces yo les dije, vamos a hacerlo uno por uno, vamos a empezar. Me hice, aparte, tenía un monitor, un compañero que me ayudaba con el otro equipo y yo me centré con ellas las siguientes 4 o 5 clases. Entonces empezaba como dándole fundamentos técnicos, con el básquetbol por rebote, drible, pases. Y aunque juzgamos mucho lo de la parte de la disposición que ponen ellas frente al deporte, creo que lo que tú dices es verdad, más que todo es como tratar. Llegarle con herramientas, con preguntas, saber quizá por qué quizá no quiere hacer ese deporte, por qué no le gustan, tratar de acercarla, orientarla, ver sus gustos, porque pues muchas veces la disposición que ellas ponen no es que solo salgan de ellas, sino que son pensamientos que le construyen en su cabeza desde muy pequeñas y muchas veces son los padres los que se supone que deberían apoyarlas más. Entonces creo que esa parte de la predisposición, igual hay que trabajarlos, ver exactamente qué les gusta o por qué tiene un pensamiento quizá que se bloquea frente a actividad física o deporte. Entonces pues es eso. Bueno, me presento también, mi nombre es Eliana Cadavid, soy entrenadora de polo acuático de waterpolo de aquí de la Javeriana Cali y quiero empezar como esta opinión que tengo frente a este tema tan interesante precisamente en eso, ¿no? Si vamos a ver un poco el waterpolo colombiano o más bien vallecaucano porque estamos en esta región, yo soy la única entrenadora mujer de waterpolo que hay.
Entonces, empezando por ahí, pues pensaba mucho en la deuda, ¿no? En la deuda, en esta parte de la equidad, de ser mujer, de poder establecer un vínculo como entrenadora en un deporte que es tan masculino. Y además de eso, soy deportista, selección también de Vallecaucana y Colombia de mujeres de waterpolo, y también he vivido mucho esta parte de la deuda frente a lo que podemos hacer las mujeres en los deportes. Y eso me lleva un poco a hablar algo que estaba mencionando Sebastián. Sebastián, frente a que yo considero que esto es un inconveniente de juego de roles. Y perdón por llamarlo juego, ¿cierto? Pero es un juego de roles, porque vienen desde nuestra infancia, desde la sociedad, desde lo cultural, en donde los hombres tienen que hacer esto, las chicas tienen que hacer esto, y eso hace que estos juegos de roles finalmente terminen o finalicen en lo que escogemos como vida. Y precisamente quiero llevar a la reflexión porque el deporte es un agente transformador. Entonces, como este agente transformador social, fuerte, donde apasiona, donde mueve emociones, es este agente transformador donde debemos llegar a cambiar este juego de roles. Entonces, como que aquí empezamos y con esto podemos hacer un fuerte impacto para empezar a cambiar la visión de estos juegos de roles. Muchas gracias, muy, muy interesante el tema. Muchas gracias y voy a pasar al chat y cerrar porque estamos un poquito pasados en tiempo. Esta no es una pregunta, sino que dice: al pan pan y al vino vino, no es justo que si alguien que nació varón solo por la elección pueda cambiar y competir contra mujeres. Esto no minimiza a la mujer, les da una desventaja directa. Si hay atletas binarios, pienso que debería tener su categoría. Entonces dejo abierto como que quizás podemos incluir una nueva categoría. Y por otro lado, había otra pregunta que decía: ¿existen compromisos concretos por parte de FISO América para eliminar las brechas de desigualdad y para lograr la diversidad tanto deportiva como administrativamente? Y bueno, y para eso, y para concluir un poco esta mesa, este es un espacio, es un principio, es un inicio, y agradecidos y agradecidas estamos de que en un foro internacional pueda haber un espacio de género donde quizás no nos vamos con respuestas, sino nos vamos con preguntas, y esa es un poco la idea, debatir. Y como decíamos, no todos y todas en nuestros países tenemos las mismas realidades, quizás algunos están en mayor igualdad o mayor equidad y otros aún les falta un montón por trabajar, y seguramente no todos nosotros y nosotras tenemos las mismas edades ni venimos de los mismos lugares, y podemos encontrar acá, creo que lo bueno es irnos con preguntas y con algo no resuelto, porque quizás yo vine con una concepción y con unas ideas y seguramente con muchos prejuicios, y poder salir de este auditorio o del Zoom llevándome preguntas al menos, porque si no nos hacemos preguntas y si siempre creemos lo mismo, creo que no podemos crecer ni transformar los espacios que habitamos. Y seguramente todos y todas ustedes, quienes nos escuchan y quienes estamos acá, tenemos algo para aportarle tanto a nuestro espacio nacional como internacional que habitamos, y en cada uno de nuestros lugares donde estamos, como docentes, estudiantes, directivos, diputadas, o cualquier espacio que cada uno y cada una tenga. Entonces hagámonos preguntas y ojalá a todos y a todas le estemos dando las oportunidades y todos y todas tengan los derechos para participar y para competir si algún día sucede, donde cada uno quiere o puede y sea libre de esa elección, con menos prejuicios y más libres, por sobre todo, y felices. Así que gracias a Joana, a Rosaura y a Laura que nos acompañaron, y a todos y todas ustedes, también al Zoom. Y nada, gracias de haber concluido este segundo día. Muchísimas gracias. Realmente me voy con mucha esperanza con los comentarios de todos ustedes. Agradecerle a FISO América, agradecerle a la universidad por crear estos espacios. Aquí construimos, aquí vinimos todos y todas a buscar mejores oportunidades para el deporte universitario, para el movimiento deportivo universitario en general, y estas son las que tenemos, y de aquí nos vamos, como dice Tatiana, con una gran tarea y con mucha ilusión con las propuestas que ustedes nos hacen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay.
Estoy invitando a que tomen la foto al contrario, de la tarima hacia acá, porque estamos hablando de mitos y realidades y acaban de cerrar con la palabra esperanza. En este momento yo considero que Colombia sí hace parte de esas miradas de esperanza. El nodo occidente en este momento está liderado por género femenino y le pido a mis compañeras Ivonne, Ros, Sandra, ponerse de pie. En este momento Colombia tiene un gran componente de liderazgo femenino, por lo menos en el deporte universitario. Y Fred, cuando nos sentamos en la mesa compartida nacional, estamos casi en equidad. Y cuando estamos trabajando la parte técnica, estamos en equidad. Hay un compañero, no están los de Antioquia, sí, ahí le manda el mensaje. Cuando hablamos del Viejo Testamento y el Antiguo Testamento en el deporte universitario, en el Antiguo Testamento no se sentaba sino una mujer. En este momento nos sentamos 5 mujeres en esa mesa. Entonces, chévere que estemos aquí en Colombia y que pueda ser parte de las realidades y no de los mitos en el deporte universitario. Gracias. Y perdón, me faltó decir algo de Fisoamérica. Hay una comisión de género, digo por esto de qué hace Fisoamérica, nada, trabaja y bueno, ojalá, digo, más países tengan las realidades como Colombia, como decías, y bueno, veremos si cambia la foto. Así que muchas gracias a todos y todas y a quienes en otros lugares es tardísimo y aún están, así que dejo a Ana Mar para cerrar. Sí, pues de verdad las mujeres tenemos una gran capacidad de adaptación, de mimetización y entonces creo que también tenemos una gran habilidad de jugar con la de ellos para salirnos con la nuestra. Y que lo diga Fred. ¿Quién manda, Fred? Sí. Entonces, bueno, yo personalmente soy muy partidaria del género humano y eso es lo que siempre trato de manejar en mi discurso. Somos seres humanos con unas particularidades y qué lindo sería que nos miráramos desde la humanidad, desde cada uno y de ir acortando esas brechas de esas categorías que la ciencia y la sociología, la psicología nos ha dejado. Entonces cada vez que se investiga hay una categoría más que nos separa y nos divide. Siempre mi discurso es, somos seres humanos, acortemos esas brechas. Si nos dejamos llevar por cada categoría que aparece a nivel mundial, pues nos vamos a separar más. Entonces mi idea es siempre volver al género humano. Siempre tomo la frase hebrea Leahafta Learraja Kamoja, es en hebreo que dice ama al próximo como a ti mismo. ¿Sí? Y el próximo puede ser Rosaura, que la conocí apenas hoy, puede ser Martica, que llevo 20 años con ella, ¿sí? Puede ser los estudiantes, el próximo puede ser este hermoso ramo, el próximo puede ser cómo trato yo esta silla, cómo trato yo un animal, una mascota. Ama a tu próximo como a ti mismo. Reduzcamos esas brechas, no más categorías entre nosotros. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos amando a Dios también. Y no nos categoricemos, ¿sí? No nos separemos, no abramos más brechas, tratemos de unirnos. Realmente somos una sola alma y ese es el llamado. Somos una sola alma, no nos dividamos, ¿sí? Bueno, y para mañana no vamos a estar en este auditorio, vamos a tener la oportunidad de tener las conferencias en otro auditorio que se llama Almendros. Entonces,
Vamos a estar aquí desde antes de las 8, las personas de la Javeriana, para ir indicando dónde es el edificio Almendros, el auditorio Almendros. Muchas gracias, nos vemos mañana, ya nuestro último día de cierre. Que tengan una buena y bonita noche.